del trabajo de investigación y del examen final. Ya, entonces está cerca, por favor, estamos en la recta final, así que por favor van a tomar nota. Primero avanzaremos un poquito ya, pero no estamos en el último capítulo y necesito que con esta exposición más y algunas aclaraciones en la siguiente clase ya puedan estar ah, aptos para presentar completamente su trabajo de investigación. Entonces todo lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la hipótesis porque es parte del trabajo. En cada detalle van a tomar nota, no solamente es una exposición de oyente, ¿no ve? Tenemos que en cada caso tomar nota porque cada detalle en el instructivo que yo di para hacer el trabajo, cada detalle cuenta, son puntos que te los vas ganando a lo largo de todo el documento. Entonces, si no tomamos en cuenta lo que ahora voy a mencionar, entonces, bueno, te vas restando puntaje en tu trabajo de investigación. A ver, hoy día entraremos con las variables de una hipótesis, ¿sí? Eh, ¿Qué son las variables de una hipótesis? Hemos dicho que son los conceptos o eh, los aspectos que maneja el trabajo de investigación. Entonces, la concepción dice, las variables, primero que son una magnitud susceptible de variar. ¿Qué significa esto? Que es un concepto o un fenómeno de la investigación que es susceptible de ponerle, de medir, hay que tratar de medir. Siempre se pueden medir los fenómenos, ¿no? No tienen que ser necesariamente numéricos, ¿sí? En los estudios, como en los estudios cuantitativos. Se aplican a fenómenos, personas u objetos. Claro, esos son nuestro foco de estudio. Fenómenos, personas u objetos, ¿sí? Los ejemplos que nos da la teoría son varios. Habla de la motivación intrínseca al trabajo, por ejemplo, en un estudio de investigación de administración. Es un fenómeno que se analiza, por ejemplo, es una variable. El atractivo físico, cuando estamos hablando de un certamen, por ejemplo, de belleza, ¿no? Por así decir, queremos hacer una evaluación, un estudio, qué sé yo. El aprendizaje, esto es en ciencias de la educación, todas estas son variables. La productividad de una semilla, ¿sí? Si estamos en un estudio de tipo del área química, qué sé yo, entonces este puede ser una variable. La efectividad de una vacuna, cuando queremos saber del área de salud, todas ellas son variables, ¿sí? Se aplican a personas, objetos, ¿sí? El tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad también es una variable. Estas variables en las hipótesis adquieren valor y significado cuando pueden ser relacionadas con otras variables. O sea, ahí nos da un sentido de entendimiento. Es decir, forman parte de una hipótesis o teoría. Si la variable que estamos analizando está relacionada con otras variables, ya es parte de una hipótesis o teoría, porque permite un constructos o construcciones hipotéticas. Entonces, en ese sentido, ya estamos proponiendo un aporte al conocimiento, ¿sí? Un aporte. ¿Cuál es la relación entre las hipótesis, preguntas y objetivos en el enfoque deductivo cuantitativo? Una buena pregunta. En el caso nuestro, vas a tomar mucha atención, por favor, porque este trabajo lo puedes hacer tú nomás. Y al revisar uno se da cuenta rápidamente si has tomado recaudos en este trabajo, si has hecho bien. A ver, empezaremos, fíjate las interrelaciones que hay, porque el trabajo de investigación, de acuerdo a la estructura que conocemos, tiene varios elementos metodológicos, ¿sí? Que todos ellos tienen que estar interrelacionados, pero de manera adecuada. Lo que pasa es que el estudiante a veces no pone atención en aquello, ¿sí? En la interrelación que tienen que tener todos los elementos, empezando desde la introducción, pasando por el planteamiento del problema, el marco teórico, los tipos de estudio, etcétera. No ponemos atención, por eso hay que leer el documento varias veces antes de que lo mandes, porque indica lo siguiente: la hipótesis que planteas, porque vas a plantear, ya prácticamente ya la has debido hacer,
proponen respuestas tentativas a el problema de investigación. Ya hemos dicho eso, a través de preguntas, ¿no ve? Hay que expresar mediante preguntas, ¿sí? Y estas preguntas, por lo tanto, tienen una relación íntima y directa con la propia hipótesis. Lo que tienes que hacer es que si tus preguntas de investigación están bien sincronizadas con la hipótesis, y esto a simple lectura uno percibe si has hecho ese trabajo o no has hecho, porque tus preguntas tienen que tener una estrechísima relación con la hipótesis. Reitero esto porque normalmente uno en el afán de concluir el trabajo, ¿no? Ya no se fija si hay interrelacionada, aplazado, pues listo, aplazado porque no has tomado en cuenta esto. Entonces, estas preguntas de investigación tienen relación íntima con la hipótesis, ¿no? Y otra vez podemos reafirmar o replantear las preguntas. Las hipótesis revelan los objetivos y preguntas de investigación. Ahí está otro. Tu hipótesis, yo voy a leer tu hipótesis, te quiero decir, te estoy describiendo cómo voy a revisar tu trabajo y tú mismo vas a saber qué está mal. Si no tomas en cuenta lo que te estoy indicando ahora, entonces tú sabes que has hecho un mal trabajo y que se te va a calificar mal. Pero si has hecho con esmero, obviamente vas a sacar buena nota. Las hipótesis deben relevar los objetivos y preguntas. Qué estrecha relación. Hay que mirar cuál es mi objetivo. Otra vez tienes que leer tu objetivo y tus preguntas y ver si tiene que ver con la hipótesis. Por lo tanto, las hipótesis guían el estudio de investigación. Sí, es importante. Las hipótesis surgen de los objetivos y de las preguntas de investigación. O sea, el mensaje es clarísimo, ¿no? ¿De dónde surgen las hipótesis? Entonces, como hemos podido advertir, en nuestro caso, puede salir del postulado de una teoría. Tú has leído varios documentos, un libro central, y del análisis que hiciste, más otros documentos complementarios, ¿no? Primero el postulado, el análisis que hiciste. Has hecho generaciones empíricas tratando de ver si se aplica en otros casos, por eso has obtenido más literatura de casos concretos donde has podido advertir que esa teoría que estás usando está funcionando y por lo tanto has hecho estudios revisados. La hipótesis es un trabajito exigente que requiere de haber cumplido estos pasos. Si tú me das una hipótesis así, sin ya haber leído literatura, nada, uno detecta inmediatamente, porque la redacción inclusive es absurda. Mira la estrecha relación que tú mismo vas a verificar en tu trabajo. El planteamiento del problema, mira el sentido de la doble fecha. Condiciona y es condicionado, eso quiere decir esta doble fecha, con la revisión de la literatura. O sea, con la lectura y todo lo que tú has podido asimilar. Y a su vez, fruto de este análisis, revisión de la literatura, también en doble sentido, me ha nacido la hipótesis. La relación, lo que dice en la hipótesis tiene que revelar lo que dice la literatura. Y la hipótesis tiene que ver con el planteamiento del problema. Este ciclo, este circuito que ves acá, que va en este sentido o también en este otro, indica ya si has hecho un buen trabajo de investigación, si entiendes lo que es los elementos metodológicos del trabajo de investigación y si lo has aplicado a un trabajo. Si no lo has hecho, es inmediata El proceso interrelaciona otro aspecto que debes tomar en cuenta, pero con detenimiento. ¿Ya? A ver, ¿cómo tú primero vas a autorrevisarte? Porque ahora voy a darte la fecha para la presentación. Nos queda un poquito más de 15 días, pero ya no mucho. Entonces, todo este tiempo te tienes que dedicar a revisar lo siguiente. La literatura que has elegido, que has leído, que la has digerido, la has asimilado, la has profundizado, ¿no? De su revisión inicial, ¿qué hemos hecho? Nos hemos familiarizado con el problema del estudio, hemos ido detectando, ¿no? La temática que queremos analizar e investigar, y luego nos nació el planteamiento del problema. Pero, ¿qué requiere? Hay que efectuar una segunda revisión, otra vez, de la literatura. Una vez que tengo el planteamiento del problema, otra vez voy a la literatura, si está correctamente deducida.
Con esto, ¿qué se logra? Fíjate las flechas, ¿no ves? Estoy yendo por el sentido de las flechas. Afinar otra vez el planteamiento del problema, lo que quiere decir que es posible que tu planteamiento del problema lo modifiques un poco, lo adecues, lo afines de acuerdo a una segunda revisión de la literatura. Entonces, este proceso es natural y además eh, es obligatorio, porque si tú haces una sola secuencia, me estás dando cualquier trabajo. Otra vez veo la literatura, me fijo, yo digo, el planteamiento, yo creo que debería modificarlo de otra manera, ¿ya? Cuando ya tengas afinadito el problema, se formula la hipótesis, ahí está la flecha, se formula la hipótesis. Pero esta hipótesis hay que evaluarla otra vez mirando el planteamiento del problema. Está sincronizado, está indicando, tiene relación, etcétera. Y claro, al ver el planteamiento del problema, seguimos haciendo correcciones seguramente. Cuando ya está bien definido el planteamiento del problema, entonces puede reafirmarse o mejorarse la hipótesis. Por lo que acabo de mostrarte, es un proceso continuo de ajustes. Es imposible hacer un trabajo de investigación en un solo ensayo y agarrar y redactar. Nuevamente hay que mirar qué está diciendo el planteamiento del problema, qué dice la hipótesis y todo aquello. ¿Sí? Los objetivos y preguntas pueden reafirmarse, mejorarse durante el estudio. También hemos hablado de esto. ¿Por qué? Porque los objetivos pueden ocurrir otras hipótesis, ¿sí? Fruto de las ideas que sigo obteniendo de la lectura o de las experiencias, ¿no ve? Las experiencias del investigador. ¿Cómo se adquiere experiencia? Obviamente no hemos salido a hacer trabajo de campo, sin embargo, entramos a ver documentos, analizamos otros papers, otros PDFs, porque tu trabajo está permanentemente en el computador, en el buscador, y entonces analizas o inclusive te interiorizas y estás atento a que el fenómeno que estás estudiando escuchas por la televisión o lo puedes ver en una revista o finalmente en internet, y eso es aplicar esa experiencia, y entonces la hipótesis puede ir modificándose también. También puede ocurrir otras hipótesis fruto de la discusión con expertos y profesores, ¿no? Hemos dicho en algún momento que sería ideal hacer una consulta a alguno de los profesores o a alguna persona experta. Y las analogías, que es la comparación con otros grupos. Entonces, el trabajo de formulación de la hipótesis no es una simple redacción o una ocurrencia, por favor. Hay que profundizarla y reflexionarla permanentemente con este tipo de recomendaciones. Bueno, ¿qué más? Entonces, la calidad de las hipótesis, ¿cómo se mide? Las hipótesis determinan la naturaleza de contribución en los conocimientos. Entonces, al redactar una hipótesis, ya uno se da cuenta si no habrá un gran descubrimiento, o sea, una nueva semilla, un nuevo método de estudio, ¿no? Sin embargo, al redactar tú le pones un valor agregado, ya dijimos, que da a primera lectura la impresión de que conoces algo y te animas a proponer algo. Y por eso dice contribución de conocimientos, ¿no? Las hipótesis, si solo salen de una intuición o sospecha, ¿sí? Porque pues, sale, de hecho las hipótesis es, es la expresión de tus conocimientos, ¿no es cierto? Puede salir de la intuición o de una sospecha, porque ya te ha alimentado tu conocimiento, tu lectura te ha alimentado tanto que puedes vos hacer propuestas. Puede ser importante como contribución a la ciencia, ¿sí? Porque estás descubriendo realmente algo. Pero si solo ha sido comprobado en un solo estudio, tiene algunas dificultades porque no es seguro que las variables relacionadas sean encontradas en otros estudios o no podrá ser relacionada con otro conocimiento o teoría. Por lo tanto, el mensaje, si no se profundiza y continúa esas variables que tú vas a usar en la hipótesis, quedan como trozos aislados de información. O sea, se queda como una percepción más muy individual, pero no tiene el carácter de aporte científico. Por lo tanto, las hipótesis útiles y fructíferas en que consisten son planteamientos del problema cuidadosamente revisados, aunque el cuerpo teórico no sea abundante. No necesito tampoco leer unos 30 o 45 libros para hacer un trabajo de investigación. No precisamente sea abundante. Claro, cuanto mejor sea, hay garantía, ¿no?
Pero lo importante es que lo plantees de tal manera que la experiencia, la intuición y la observación ofrecen constante potencial, ¿sí? Cuanto menor apoyo empírico se tenga, mayor cuidado hay que tener en la formulación de la hipótesis. ¿Apoyo empírico qué es? Apoyo de la práctica, ¿no ve? Es verificación de hechos en la realidad, quiere decir. Si es poco lo que pudiste verificar, entonces la formulación, mucho cuidado, porque te estás arriesgando a plantear algo que no está contrastado con la realidad empírica. Entonces, más cuidadoso en la formulación. No es recomendable formular hipótesis de manera superficial, ¿no ve? Eso es, además, en la redacción se nota, ¿no? Si la hipótesis es superficial o es profunda. El grave error que se detecta, pero casi inmediatamente, es formular hipótesis sin haber revisado la literatura. Ni se te ocurre, si no has leído nada, por favor no me entregues el trabajo, me vas a entregar barbaridades. O si has leído muy poco, si no has leído tu tema de investigación, ¿sí? El grave error es animarte a hacer una hipótesis, porque me vas a expresar absurdeces, ¿no? Cosas absurdas, si no está basado en literatura, en los libros. ¿Sí? Solamente los expertos, los investigadores senior, los que ya trabajan bastante en esto, claro, fruto de su experiencia pueden animarse sin literatura inclusive, porque han leído tanto, pero si en el junior no, o sea, no trates de mandar una hipótesis totalmente fuera de lugar. Y también el otro error es hipotetizar sobre algo comprobado o sobre algo que ha sido rechazado contundentemente. No vas a traer hipótesis tan superficiales como, por ejemplo, siempre que se ve el cielo nublado, va a llover. Es una absurdez, ¿no? Hay cosas que ya se conocen y demás. Tiene que tener algo de científico, pero muy profundo, ¿sí? Entonces, esos dos errores te vas a cuidar porque voy a detectar aquello. Características de las hipótesis, entonces. Primero, que esas hipótesis que planteas tienen que describir una situación real del contexto, social real del contexto, ¿no? O sea, del entorno de tu análisis. Segundo, las variables que introduces deben ser comprensibles, precisas y concretas. Las variables que vas a utilizar, que es comprensible, que sea asimilable, que no sean difusas o lleven a dobles interpretaciones, ¿sí? Tus variables, muy precisas y concretas. Dice, por ejemplo, no se recomienda incluir términos como globalización o sinergia organizacional, porque globalización es un concepto tan amplio, abarca la educación, abarca el comercio exterior, abarca la integración, abarca la tecnología. Por globalización se entiende muchas cosas. Entonces, la variable que utiliza esta palabra, pues ocasiona confusión, nomás. Tienen que ser comprensibles, precisas y concretas. Por lo tanto, es mejor ser lo más concreto posible. ¿Qué más de las características de las hipótesis? Tiene que describir una relación clara entre variables, ¿no? Si tienes dos variables, bien clarita la relación. ¿Es X la causa de Y o Y es la causa de X? Pero clarísimo. Esta recomendación parece sencilla, ¿no? De comprender, pero el momento de redactar es donde uno tiene las dificultades. Entonces, en este caso no se consideran relaciones difusas o relaciones espurias. Espurias son falsas relaciones, ¿sí? Que las hipótesis, otra característica, que sean observables y medibles, que se haga fruto de la observación, pero además que pueda medir. Y esto me obliga, por ejemplo, a tomar temas de la realidad, dijimos, ¿no? De la realidad de la vida del ser humano. Y aquí jocosamente hay un ejemplito, dice, por ejemplo, una hipótesis como esta no sirve. Los hombres castos van al cielo, dice, ¿no ve? Lo que pasa es que en esta hipótesis posiblemente pueda yo verificar a los hombres castos, pero que vayan al cielo no, pues porque este tema ya sale fuera de la observación y la forma de medir. Entonces,
necesitamos que sean una hipótesis bien de la realidad, ¿no es cierto? Que sean verificables, observables y medibles. Y entonces las características de las hipótesis también deben ser relacionadas con técnicas de información para probarlas. O sea, cuando formule la hipótesis, debe mostrarse en la propia hipótesis que tenemos técnicas de información para probarlas, aunque todavía no la hayamos probado, porque la hipótesis es hipótesis normal. O sea, tiene que ver con mecanismos para comprobar. Si no hay mecanismos para comprobar, esa hipótesis tampoco sirve. Entonces hay una nota importante. En el caso de hipótesis para estudios cualitativos, basta que sean comprensibles y las variables se evalúen de manera empírica. Posible recolectar datos del contexto, ambiente o comunidad estudiada. Recuerda que en los cualitativos, si bien no utilizamos números, mediciones exactas con números, ¿no? Con matemáticas, eh, obviamente las variables que vamos a analizar tienen que ser comprensibles, ¿sí? Comprensibles. ¿Qué tipos de hipótesis entonces y su simbología vamos a aplicar? Esto ya es de carácter eh, operativo en la redacción, ¿sí? Clasificación y simbologías. Las hipótesis de investigación se denotan con esta letra H sub I, hipótesis de investigación quiere decir. Y en este caso dice 2 puntos, H1, H2, H3, etcétera, ¿no ve? Quiere decir que puede tener una hipótesis, dos hipótesis, tres hipótesis, mi trabajo de investigación. ¿Y cómo se denotan las hipótesis nulas? Con H sub 0 o HO. H sub 0 es nula. Como vas a ver adelante, las hipótesis nulas son la reversa de la hipótesis de investigación, ¿sí? La negativa. Las hipótesis alternativas se denota como HA. ¿Qué es una hipótesis alternativa? Es una redacción alternativa a la hipótesis de investigación. O sea, es redactada de otra forma, pero dice lo mismo. Alternativa. Y hay las otras que hemos visto, las hipótesis estadísticas, cuya expresión, cuya exposición es a través de fórmulas estadísticas, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tipos de hipótesis puede haber? Hipótesis descriptivas del valor de las variables que se observan. Mira, descriptivas del valor de las variables que se observan. Enseguida te muestro un ejemplo. Puede haber hipótesis correlacionales, puede haber hipótesis de diferencia de grupos e hipótesis de relaciones de causalidad. Son 4. A ver, veremos. Hipótesis descriptivas del valor de las variables, el primero. Un ejemplo directamente para que se entienda. Tiene que describir el valor de la variable o variables que utiliza, dice. Hay una hipótesis acá del ámbito de la ciencia médica también, o psicológica, quién sabe. La ansiedad de los jóvenes alcohólicos será elevada, dice, ¿no ve? Entonces, claramente es un tipo de hipótesis descriptiva del valor de la sociedad. Estoy obligado a describir en esta hipótesis que, aquí, ¿cuál es la variable? Ansiedad y elevada. ¿Qué es la ansiedad? Pues, una persona común podría intentar definir, ¿sí? A su manera. La expectativa, ¿sí? De los jóvenes, ¿no? Se podía entender, pero el término correcto solamente la puede describir el investigador. ¿Qué se entiende por ansiedad? Un estado psicológico de espera con bastante crítica, etcétera, etcétera. Entonces necesito describir, por eso se llama hipótesis descriptivas, pero además dice que será elevada, ¿no ve? No es normal en los jóvenes alcohólicos. Entonces, la hipótesis me obliga a hacer una descripción de la variable. Los presupuestos de comunicaciones del Ministerio de Informaciones se incrementarán en un 90%, entre un 90 a un 100% durante el año 2019. Bueno, esta hipótesis ya ha pasado. Lo que pasa es que el año 2019 posiblemente era un año eleccionario y por lo tanto para dar cabida a toda los partidos que querían participar de esas elecciones, había que difundir información y por lo tanto su presupuesto se incrementa. O sea, me obliga a describir las variables. Bastante descripción necesita esa hipótesis.
El número de tratamientos psicoterapéuticos aumentará en las ciudades sudamericanas en más de 3 millones de habitantes. ¿No? Tratamiento psicoterapéutico. ¿Sí? Hipótesis descriptiva de las variables. ¿Cómo serían las hipótesis correlacionales? Algunas características y ejemplos. Especifican las relaciones entre dos o más variables. Primera condición para que sea correlacional, ¿no ve? Si la asociación entre dos variables se refiere a una correlación bivariada, o sea, dos variables nomás, podría ser un ejemplo. La inteligencia está relacionada con la memoria. No dice cómo, pero ya están las dos variables, inteligencia y memoria. Pero también podrían establecer asociación entre dos o más variables. Se llama correlación múltiple. Y entonces hay más. La inteligencia, la memoria y las calificaciones obtenidas están relacionadas. Aquí hay tres variables ya. ¿Sí? Ahora, estos ejemplitos que son sencillos, bueno, ni tan sencillos, sino que ha sido fruto de estudios y lo tenemos que aplicar a nuestro trabajo. Pues ahora, ¿cuáles van a ser mis variables y cómo las estoy buscando su relación? El orden en que se las coloque las variables no es importante en este caso, entonces podría ser la siguiente, ¿no? Quienes tienen más alta nota en estadística tienden a obtener notas elevadas en economía. Esa es la hipótesis. Pero podría ponerla al revés, ¿no ve? Aquí dice al revés. Quienes tienen más alta nota en economía tienden a obtener notas elevadas en estadística. Tiene el mismo sentido. Por eso es que el orden de las variables en este caso no es importante. Puede establecerse cómo están asociadas. También, a mayor autoestima, habrá menor temor al logro, dice. O sea, esta es una de psicología, ¿no ve? Las personas que tienen mayor autoestima tienen menor temor al logro, ¿sí? A obtener sus objetivos. Entonces, en este caso, alcanzan, como puedes ver, al nivel predictivo y parcialmente explicativo. O sea, como que estas hipótesis predicen y de alguna manera, pues de parcialmente explicativo, profundizan, o sea, me buscan relaciones de causalidad a profundidad. ¿Cómo serían las hipótesis de diferencia de grupos? La finalidad en este caso es plantear que hay diferencia entre grupos, es decir, comparando los grupos. En este caso necesito dos grupos, pues, por lo menos para hacer este tipo de hipótesis. Y cuando hay bases en el estudio, se puede indicar incluso la diferencia a favor de algún grupo. Aquí el ejemplo de la hipótesis de investigación diría, el tiempo que tardan en desarrollar el SIDA las personas contagiadas por transfusión sanguínea es menor que las que adquieren por transmisión sexual. Claramente la hipótesis está comparando grupos, las que adquirieron esta enfermedad por transfusión sanguínea y las que adquirieron por transmisión sexual. Es una forma de plantear la hipótesis, por eso se llama diferencia de grupos. Y sucede muchas veces en las investigaciones. Si no hay bases, solamente se plantea que hay diferencia. Entonces, a ver cómo sería la hipótesis. El efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en las personas que vean el comercial en televisión que los que se enteren por medios escritos. O sea, está hablando de un tema de salud también, porque el fumar afecta a la salud. Y aquí claramente hay dos grupos. ¿No ve? Como nos está describiendo la hipótesis. ¿Puede abarcar dos o más grupos? Claro que sí. Por ejemplo, dice, las mujeres demuestran mayor resistencia al dolor físico que los varones. Y estos, o sea, los varones, a su vez, mayor resistencia que los niños. Los tres grupos son mujeres, varones y niños, en general niños. Y está comparando, ¿verdad? Está comparando aquello. Y es una hipótesis que seguramente sale fruto del estudio y hay que verificarla. ¿Cómo serían las hipótesis de relaciones de causalidad? ¿No? Relaciones de causalidad. Características y ejemplos. Entonces dice, la finalidad en este caso es, además de establecer cómo existen relaciones entre las variables, proponen un sentido de entendimiento. Estas hipótesis son realmente muy profundas y bien planteadas de tal manera que dan un sentido de comprensión
establecen relaciones causa-efecto. Entonces, la hipótesis de investigación diría, la desintegración familiar de los padres provoca bajo autoestima en los hijos. Causa-efecto. La desintegración familiar, su efecto es baja autoestima. Otra, todas las personas que en 1928 recibieron transfusión de sangre o derivados contaminados con el VIH morirán antes del 2008, ¿no? Otra, la falta de preparación de asesores contables genera menor cultura fiscal. Entonces, hay una causa y un efecto en cada una de estas redacciones. Y entonces vamos a ver su simbología también, ¿no? Características. La simbología, dices, es para la redacción de las hipótesis, siempre hay que identificar la causa, que sería X, a la cual le vamos a llamar variable independiente, y el efecto, que es Y, la variable dependiente. En este sentido, en este contexto, mira la línea que está enmarcándose. A ver, ¿por qué estoy señalizando esto? Porque el fenómeno que uno estudia, es decir, el trabajo de investigación que estoy haciendo, siempre está delimitada por un contexto. Si abro esta línea, voy a mirar todo el mundo, todos los fenómenos del mundo que tienen relaciones. Necesito hacer esto. Dentro de este contexto, en mi investigación, yo debo identificar la variable independiente y la variable dependiente. Que la variable dependiente, por eso se llama dependiente, depende de la variable independiente. Y no al revés. La independiente no depende de la Y, por eso se llama independiente. Pero esta X, ¿de qué depende entonces? Bueno, de otra variable que está afuera, fuera del contexto. Ninguna variable es del todo independiente, depende de otra, pero que no esté en el contexto de estudio. A eso se refiere. Entonces, esto tiene que estar muy claro porque la causa y el efecto en la redacción de la hipótesis. Correlación similar a causalidad. Por ejemplo, podría ser un incremento en las ventas, esa es la variable Y, puede ser el efecto de una campaña publicitaria, es la variable X1, o de una mejora en el producto, ¿sí? X2, o de una excelente estrategia de atención, X3, o de otros factores, X4. Entonces, lo que se está mostrando acá es una relación de causalidad. Son varias variables que condicionan Y. Esta es la dependiente. Estas ventas dependen de estas otras variables. Este análisis debe ser fruto de un estudio de estrategia de marketing, de estrategia comercial, ¿sí? Que funciona en el mundo de la economía. ¿Cuáles son las condiciones para establecer causalidad? Haberse demostrado correlación. ¿Ya? Para decir que una hipótesis es de causalidad, tiene que haberse demostrado que existe correlación. A mayor X, mayor Y, ¿no ve? Como dijimos. O la causa tiene que ocurrir antes que el efecto. Eso también hay que demostrar. Y que los cambios en la causa van a provocar cambios en el efecto. Si estos tres requisitos reúnen la hipótesis, podemos decir que tu hipótesis es de causalidad. Y como puedes ver, es bastante profunda, ¿no? Porque estos tres aspectos realmente son bastante exigentes. Hipótesis de relaciones de causalidad bivariadas y multivariadas. A ver, bivariadas quiere decir dos variables, ¿no? Bivariadas, dos variables. La percepción de similitud en valores y creencias, esa sería la variable X, condiciona la atracción de una pareja, Y. Claramente, dos variables simplemente. Claro, y lo que nos está diciendo la hipótesis es que la pareja se siente atracción entre sí cuando tiene los mismos valores, ¿no? Los mismos creencias, similitudes, inclusive religiones, ¿no ven? Ahí dos variables. Pero si quiero ver causales multivariadas, ya entran más de dos variables. En el caso de la administración, del ejemplo de administración, ¿no? La variedad en el trabajo, X1. La autonomía en el trabajo, X2. Y la retroalimentación proveniente del trabajo son tres aspectos distintos
X3, condicionan la primera a la motivación intrínseca y a la satisfacción laboral, la segunda también y la tercera también, pero es pues realmente multivariada. El trabajo de investigación en este caso es bastante amplio porque tiene muchas variables. Habla de variedad, autonomía, retroalimentación, motivación, satisfacción laboral, etc. Lo que te quiero yo destacar es que en tu trabajo de investigación tienes que saber bien plantear qué condiciona qué y después vamos a describir por qué. Pero pueden haber muchas variables que estás manejando. A ver, algunos ejemplos también, ¿no? Causales multivariadas con variable interviniente, dice. A ver, ¿qué quiere decir con variable interviniente? Con una variable que condiciona el efecto, dice. En este caso, ¿qué no me está mostrando? Está muy sintético, por favor, que la paga, el salario, ¿sí? La remuneración de las personas, ocasionan, o sea, condicionan que haya una motivación intrínseca al trabajo. Y. Pero para que funcione esto, una variable se introduce acá, como tal vez en tu caso ocurra, simplemente como complementación y condición, las condiciones de administración de la paga. A ver, para dar un ejemplo. Si yo gano una remuneración de 10.000 bolivianos, que es una buena paga, entonces obviamente esto condiciona que esté motivado intrínsecamente a mi trabajo. Me gusta ir porque gano bien, pues. Pero hay una variable que condiciona, ahí la condición, pues es condicionante, ¿no? La administración de la paga, indicando de que evidentemente me van a pagar ese sueldo, esa remuneración, pero me llega cada 2 meses, cada 3 meses, o sea, no hay una buena administración, entonces ocasiona que no se cumpla esto, ¿no? Para que funcione que la paga conduce a una motivación intrínseca, tiene que haber condiciones de administración de la paga, que sea una administración adecuada, digamos. Otras preguntas, necesidad de formular hipótesis adicionales. ¿Es necesario? Bueno, vamos a ver. Si las variables son más complejas y sus relaciones son de distintas maneras, entonces hay que plantear dos o más hipótesis. Y aquí hay algunos aspectos. Mira cómo hace. La primera podría ser siempre sobre el mismo tema. La hipótesis 1, la paga incrementa la satisfacción laboral. Es una hipótesis. La segunda, siempre sobre el mismo tema. La integración, la comunicación instrumental y la comunicación formal, estoy hablando del personal de la empresa, ¿no? Incrementan la satisfacción laboral. Mira que es otra, en esta H2, sobre la misma temática, estoy hablando de otros elementos, pero los quería separar porque veo conveniente como investigador que esta H2 vaya separada, ya que su interrelacionamiento y su descripción y conceptualización, prefiero separarlas de la primera, porque aquí habla de la paga y la satisfacción, en cambio aquí habla de la integración de equipos de trabajo, por ejemplo. La comunicación instrumental, cómo se comunican en la empresa las órdenes, los instrumentos, las instructivas, ¿no? Con la comunicación formal incrementa. O sea que en el H2 hay otras cosas que prefiero separarlas que también incrementan la satisfacción laboral. Esto lo define el investigador, así lo quiere plantear porque él ve conveniente. Una tercera hipótesis, siempre sobre el contexto de este tipo de ejemplo, la centralización disminuye la satisfacción laboral. ¿Qué centralización? Que la autoridad, por ejemplo, está centralizada en una sola persona y lamentablemente hay que esperar que esa persona tenga todo el tiempo suficiente para acatar, es decir, para dar instrucciones. Entonces me quita satisfacción laboral, ¿sí? Pero está refiriéndose a otro aspecto, ahora a la forma de administración. Otra cuarta, siempre sobre la misma temática, la oportunidad de capacitación y empleo del personal, ¿no ve? Mediatiza la vinculación entre la satisfacción laboral y la reasignación de personal. Ya tiene otros conceptos. Y en H5 sería la reasignación de personal, afecta la integración, la efectividad organizacional, la formalización, la centralización y la innovación.
Entonces, el H5 ya introduce otro tipo de conceptos y por eso lo vio conveniente separar allá, ¿sí? Entonces, esto sucede cuando el tema es bastante complejo y lo queremos separar. Ahora, imagínate, en una sola hipótesis entrarían todos estos conceptos, posiblemente se me haga un lío porque no puedo explicar, hay muchos conceptos que están por dentro, muchas variables. Por eso es importante nomás hacer las hipótesis necesarias. Entonces, las hipótesis nulas que se denotan como H sub 0, ¿qué son? Como dijimos, es el reverso de la hipótesis de investigación HI, o sea, es lo contrario, es decir, la negativa. También constituyen relaciones entre variables, ¿sí? Solo sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación y se simboliza como H sub 0. ¿No ve? Eso es todo. Siendo la contrapartida de la hipótesis de investigación, habrá entonces tantas nulas, hipótesis nulas como hay H sub I. O sea, puede haber hipótesis, inciso A, ¿no? Hipótesis nulas descriptivas de una variable. Si yo tengo la hipótesis, la HI descriptiva de una variable, puede existir su HO. Puede existir su hipótesis nula que niegan o contradicen la relación entre dos o más variables. Puede haber una hipótesis nula que niegan la diferencia entre grupos. Puede haber una hipótesis nula que niega la relación de causalidad. ¿Sí? ¿Algún ejemplo por acá? La nula, ¿no? La expectativa de ingreso mensual de los trabajadores de la corporación TAQ no oscila. ¿Ya? Aquí está el no. Seguro que la HI era oscila. Ahora al decir no, ya la volviste nula, o sea que no es complicación. En otra, no hay relación entre la autoestima y el temor al logro. Es nula. Seguro que la HI decía, hay relación entre la autoestima y el temor al logro. Entonces, esta es nula de una hipótesis correlativa respecto a una correlación. Otra, las mujeres no demuestran mayor resistencia al dolor físico que los varones, ni estos a su vez mayor resistencia que los niños. Claramente con esta palabra no se está volviendo nula aquella hipótesis que ya habíamos leído, que se refiere a diferencia de grupos. La nula, la percepción de la similitud en religión, valores y creencias no provoca mayor atracción en la pareja, hipótesis que niega la relación causal. Entonces, las hipótesis nulas, ¿sí? Son las reversas también de los tipos de hipótesis que existen, como estamos viendo acá, simplemente redactando de manera correcta. Las hipótesis alternativas dijimos que son posibilidades alternas entre la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Ofrecen otra descripción o explicación distinta de la hipótesis de investigación o de la hipótesis nula y se simbolizan como HA. Solo pueden formularse cuando hay otras posibilidades a las HI y HO, si no, no se pueden formular. Si es que hay otra posibilidad, ya la puedes formular, pero si no hay otra, no. Y en todos los ejemplos, ¿no? La integración, la comunicación instrumental y la comunicación formal disminuyen la satisfacción laboral. Esta es la hipótesis de investigación. Su nula sería la integración, la comunicación instrumental y la comunicación no incrementa, ¿no? Simplemente la estamos negando. ¿Y su alternativa cómo sería? La otra forma. La integración, la comunicación instrumental y la comunicación formal no tienen efecto en la satisfacción laboral. Esta alternativa es alternativa a la HO, no a la HI, fíjate bien. No incrementan la satisfacción laboral. O de otra manera lo dice, ¿no? No tiene efecto en la satisfacción laboral. Es una otra forma de decir esta alternativa, otra forma de decir H0. Las estadísticas, como hemos visto ya, son la transformación de las hipótesis de investigación o de las hipótesis nulas o de las hipótesis alternativas en símbolos estadísticos. Símbolos, o sea, utiliza denotaciones, o sea, símbolos. Y solo se puede plantear cuando los datos del estudio son cuantitativos, o sea, si es cuantitativo, numérico y demás. Entonces, habría tres tipos básicos de hipótesis estadísticas.
hipótesis estadísticas de estimación, hipótesis estadísticas de correlación e hipótesis estadísticas de diferencia de medias u otros valores. A ver, veremos este tipo de hipótesis. Dice que hay de estimación, de correlación y de diferencia de medias. Las hipótesis estadísticas en este tipo de hipótesis pueden expresarse mediante sus símbolos. Y entonces vamos a ver, primero veremos la parte teórica y lo vamos a analizar en la parte estadística. Entonces veremos la parte de abajo. Dice, por ejemplo, una hipótesis: el promedio de deserción estudiantil por facultad es mayor a 200 alumnos anualmente. Esta es la hipótesis que plantea un experto en educación. Si lo quiero llevar a estadística, entonces a una expresión de hipótesis estadística, tendría yo que evaluar respecto al valor de alguna característica en una muestra de individuos o objetos, todo aquello. Y entonces diría la hipótesis, así mira, ya es estadística. H es mayor que 200. Se basa en la información previa que hemos visto acá. Utiliza porcentajes, medias, medianas. Esta es una forma estadística de poner aquello. Y X sería el promedio de deserción. Promedio de deserción. Dice que es mayor a 200. Claro, si yo leo así como está, no entiendo porque necesito una redacción literal de la hipótesis. Pero cuando ya sé que esta expresión literal de la hipótesis puede escribirse como hipótesis estadística, entonces lo transformo a una especie de denotación, símbolo. En el segundo caso, ¿no? En el segundo caso, leemos primero a mayor cohesión en un grupo, mayor eficacia en el logro de sus metas, ¿sí? Ambas variables están correlacionadas. A mayor cohesión en el grupo, mayor eficacia en el logro de sus metas. Entonces, ¿cómo podríamos poner? En este caso, vamos a denotar R, es la simbología estadística. La hipótesis de investigación, o sea, vamos a traducir en términos estadísticos esta correlación. S sub XY es distinto de 0, dice. Primero que hay dos variables, que sería XY, lo que es el subíndice de R, que son las variables que estamos analizando, la cohesión y el logro de metas. ¿Y S qué es? Si existe o no existe correlación. Si digo que es distinto de 0, quiere decir que no están correlacionadas. Y si digo que es igual a 0, estoy diciendo que están correlacionadas. Entonces, en el HI nos va a indicar justamente lo que nos plantea esto. ¿Sí? A mayor cohesión, el grupo mayor eficacia. Y obviamente, si hablamos de S mayúscula en vez de S minúscula, entonces ya estamos tomando más de dos variables. No solamente dos, sino 3, 4, etc. Y por lo tanto, el subíndice es X, Y, Z. Distinto de 0, no hay correlación. Perdón. Cuando es 0, quiere decir que no hay correlación, y cuando es distinto de 0, hay correlación. Perdón, voy a corregir eso. Entonces, cualquier expresión literal de la hipótesis, en la medida en que sea cuantitativo, podemos expresar mediante denotación estadística. Por supuesto, estas expresiones simbólicas la van a conocer posiblemente con mayor profundidad en la materia de estadística, que no sé si es parte del primer año. Por ahora no vamos a hacer estadística ni nada, simplemente cómo se denota. También se puede comparar una estadística entre grupos, hemos dicho, ¿no? A ver, primero leamos literalmente lo que dice la hipótesis. ¿Existe diferencias entre el promedio de notas de los alumnos del paralelo C con respecto a los alumnos del paralelo A? Dice. Hay diferencia entre esos dos grupos. ¿Y cómo diríamos entonces acá? La hipótesis de investigación sería: el promedio de notas del grupo del paralelo A es distinto del promedio de notas del grupo del paralelo C, ¿no? O sea, todo lo que literalmente es tan extenso, esto se escribe así en un símbolo. Y su nula sería que es igual, o sea, lo contrario de lo de arriba. Entonces, y si es de tres grupos,
Los promedios de notas de los paralelos C, A y B son distintos. Y si son tres paralelos, entonces ya podríamos plantear, ¿no? El porcentaje del grupo 1 es distinto del porcentaje del grupo 2, distinto del porcentaje 3. La nula sería que el porcentaje de notas promedio del grupo 1 es igual al porcentaje del grupo 2 y al porcentaje 3. Entonces son formas de escribir estadísticamente lo que dicen las hipótesis. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tipo de hipótesis se pueden incluir en una investigación? La pregunta ¿es necesario en una investigación enunciar hipótesis de investigación nula, alternativa y estadística? ¿No? Porque son varios tipos de hipótesis. La respuesta es no hay reglas universales. Algunos investigadores solo enuncian una hipótesis estadística nula o de investigación, puede ser, no por eso deja de tener validez su trabajo. Otros omiten presentar en el reporte sus hipótesis, o sea, no la presentan. Está pensando en que el lector las podrá deducir. Su tema es tan comprensible que podemos deducir. Bueno, y las recomendaciones que nos hace la teoría, ¿no ve? Tener presente todas, no solo al plantear las hipótesis, sino durante toda la investigación para estar alerta a todas las posibles descripciones o explicaciones. Presentar en un reporte todas las que uno crea conveniente, las hipótesis. ¿No? En la anterior que vimos eran 4 o 5 hipótesis, para que los usuarios comprendan mejor el propósito y el alcance de su investigación. Y tercera recomendación, hay que pensar en el lector. Si el lector va a ser, digamos, una comunidad donde no comprende mucho, entonces posiblemente tu hipótesis tengas que ser de la forma más sencilla posible. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido es que te vamos a ver. ¿Cuántas hipótesis se deben formular en una investigación? Depende de la investigación. Todas son distintas. Hemos visto que en algunos hasta 5 hipótesis puede formularse y en otros solamente una. Algunas tienen gran variedad de hipótesis porque el problema es complejo y tiene varias variables. Otras por sola pueden presentar una o dos hipótesis máximo. La calidad del estudio no necesariamente está relacionada con el número de hipótesis que contenga, ¿no? O sea, no porque tengan 3, 4 hipótesis, vamos a decir que es un estudio de calidad. Una investigación puede contener hipótesis descriptivas de una variable, correlacionales, causales y de diferencia de grupos. Sí, si es que el problema de investigación así lo requiere, depende todo del problema de investigación. Y la nota importante, los estudios exploratorios no tienen hipótesis porque están en esa fase preliminar de análisis. No tienen todavía hipótesis. Bueno, y para hacer la prueba de hipótesis vamos a hablar. Entonces, lo que sí es necesario aquí, jóvenes, es hacer este repaso de todo aquello. Ya está. Ahora mismo voy a mostrarte la aplicación 16 que la vamos a hacer ahora en clase. Tienes que volver a bajar. Es la misma de la clase anterior, pero tiene un añadido acá. Hoy día vamos a hacer hasta el final de la clase el 1, 2 y 3, porque así dice, para la clase del 30 de septiembre dice. Sobre la base del libro que hemos leído, vas a formular 3 hipótesis de investigación, 3 nulas, 3 hipótesis alternativas y 3 estadísticas, así, ¿no? Bajo ese concepto. En base al paper dice tipos de hipótesis, plantearás 3 hipótesis correlacionales, 3 hipótesis descriptivas y 3 hipótesis explicativas. Y en base al paper siempre tipos de hipótesis, 3 y diferencia de grupos, algunos hicimos ahora, 3 de hipótesis de causalidad. Lo demás tiene fecha para la siguiente clase, entonces eso lo vas a hacer con más calma, ¿ya? El 7 de octubre, para la siguiente semana. Pero aquí viene la nota más importante, así que vas a tomar atención, por favor. La estoy agrandando un poquito. Ahora sí te voy a dar. Se establece la siguiente fecha de presentación del trabajo de investigación por grupos, ¿no ves? Grupos de a 2 tenemos. 21 de octubre hasta las 24 horas. Fecha fatales, por favor. Mira que falta todavía bastante tiempo. Yo te dije con 15 días, te lo estoy dando con un mes prácticamente de anticipación. Dice 21 de octubre de
octubre del 21 hasta las 24 horas. Cuidado se te ocurra mandarme pasado 2 minutos. Pero 2 minutitos me pasaron. No, te estoy dando desde ahora, son 4 semanas de término que tienes. Entonces, lo ideal es que tú me mandes el 17, el 15 mejor si ya lo tienes, por favor, así ya vamos calificando. Pero no se te ocurra faltando minutos, ¿no? Para que llegue las 24 horas. He visto pues trabajos, por eso te lo estoy reiterando. No sé pues, qué hará el joven, no se da tiempo, falta 12 de la noche menos 10, está armando recién el documento y me lo manda y llega ya a pasado un minuto. No le hago valer, por favor, porque se nota que lo has armado ese rato. Se supone que tú tienes que entregarme unos días antes, si fuera mejor una semana antes. Que esta fecha es simplemente un límite porque tenía que ponerle un límite. Que pasado un segundo de esto, ya no sirve, el trabajo no se acepta, ¿ya? Recuerden, el trabajo de investigación equivale al tercer examen, así que vas a poner tu máxima atención. Todavía vamos a ir para las siguientes clases que tenemos. Vamos a terminar lo que es hipótesis, algunas cosas, y vamos a ir conversando, pues si alguno que quiera más o menos mostrar su trabajo o su parte de, en fin, podemos hacer un análisis de tu trabajo. Segundo, el cuarto examen se llevará a cabo el 28 de octubre. Aquí terminamos todo ya porque yo tengo que entregar notas. O sea, necesito tiempo, por lo menos unos 15 a 20 días para calificar tus trabajos, que es un extenso, para mí extenso porque son varios grupos, y este examen que también se va a dar el final, el 28 de octubre, entonces bien laborioso, pues bien laborioso porque son muy numerosos ustedes. Y por lo tanto, yo necesito unos días porque termina todo en noviembre, de acuerdo a cronograma de actividades. Tenemos que cumplir entregando notas en el sistema todo hasta el 20 de noviembre, un poco más antes, quién sabe. Entonces, te das cuenta, yo estoy con el tiempo, pero quise extender como para que tú tengas todo el tiempo de hacer, ¿ya? Ya ustedes más o menos saben cómo está en sus notas, ¿no? Si hay gente que no, hasta ahora no tiene definido el tema, no ha leído nada, yo prefiero que hagas un curso de veranito, que te va a durar un mes, creo, y nivelas esta materia, no trates de forzar a la fuerza, porque me vas a leer documentos que no están bien elaborados y más es lo que yo reniego y no ganas mucho, pues, porque aquí había que esmerarse. Ya, entonces, por favor, eh, entonces necesito que hagas el 1 y el 3. El 1, 2, 3. Sí, estoy esperando hasta las 12. El licenciado. Y sí. Disculpe, ¿cuánto vale el trabajo y cuánto va a valer el cuarto examen? Disculpe, licenciado. Mm, ahora sí, te voy a repetir, pero también quiero que me digas por qué no estás. O sea, no has visto las primeras instrucciones, has asistido desde la primera clase o has ingresado tarde. No está la primera clase, licenciado. Entonces no has firmado el compromiso, no estás No, inscrito. con problemas de matriculación, licenciado, y me he puesto al día con eso. Y le envío también todas mis Ya, pruebas. ya, entonces la de espera. Primero te respondo y después voy a hacer un comentario. Escúchame, cada parcial vale 25%. O sea, está dividido, es por partes iguales, vale. El primer examen 25%, el segundo también, el tercero también y el cuarto también. Eso es lo que vale el valor ya. También hemos dicho que los alumnos que hasta el tercer parcial lograsen un promedio de 60 o más, sin haber reprobado ningún parcial, están en condiciones de eximirse. Entonces, evidentemente, eso depende de tu rendimiento. Ahora, yo tengo, obviamente, del delegado una observación. Las tareas llegan con mucho retraso y no se va a aceptar. Cuando yo diga, por ejemplo, estos 3 ejercicios que te he pedido, hoy día tienes que hacer. Te puedo dar un poco de tiempo, pero tiene que ser hasta lo que yo diga. Llega tarde, no sirve. O sea, si manda, yo digo para el día
jueves, por ejemplo, y tú mandas el viernes, el sábado, no sirve tus trabajos. Así que vas a tomar en cuenta tus tiempos, ¿ya? No va a aceptar y entonces, por favor, Amilcar, la instrucción es que todo lo que esté fuera de tiempo ya no sirve, ¿ya? No, no, no voy bueno, te vas a recibir, ¿ya? Porque no quiero yo peleas, finalmente yo soy el que te define. Pero como me llega el reporte con horas de presentación, yo voy a anular tu trabajo con retraso, lo voy a anular, ¿no? Yo no quiero que se peleen, ay, no, recibime a la fuerza y demás. Manda nomás pues, a la hora que quieras finalmente, ¿no ves? Pero ya no sirve porque yo con hora voy a controlar. Tiene que ser dentro del tiempo previsto. Entonces, por eso ahora te pido, por favor, eh, mm, que empieces a resolver estos tres ejercicios ahora mismo porque tenemos el 1, 2, 3 que entregar hasta el final de la clase. ¿Alguna pregunta más? Licenciado, una pregunta. Sí. El trabajo ese de los grupos, ¿mediante qué plataforma lo vas a enviar? ¿Por la Zoom? Sí, yo voy a dar una instrucción, o sea, te voy recuerda que todos están en un formulario de Google Forms. Hemos enviado el comunicado para que se registren. Si no estás ahí, tampoco vas a poder mandar. Y va a salir el instructivo explícito, la forma de presentación del trabajo, ¿no? En PDF, en fin, la plataforma a la cual vas a mandar, ¿sí? Va a ser en Classroom, voy a abrir una clase exclusiva para él, ¿sí? Lo que sí ya deberías tener es el, para esa fecha, un poco antes, ¿no? Bien discutidito, bien analizado todo eso. El mensaje es que, por favor, con suma conciencia, si no has trabajado, no intentes. No mandes tu trabajo. Va a salir una barbaridad porque tiene una coherencia. Desde el título, vale. El título tiene que ser sugestivo, dicen, ¿no ves? Tiene que tener un mensaje ya el título. Entonces, si yo reviso el trabajo y que veo que el título no es adecuado y demás, ya estás perdiendo puntos. No has escuchado nada, no has asistido a las clases, quiere decir que no has cumplido con los trabajos prácticos y demás. Y luego viene la introducción, sus características tiene. ¿Qué sería ideal? Que vuelvas a leer el instructivo que me han dado, o sea, la estructura donde está redactado, que hay que tomar en cuenta. En algún punto, por ejemplo, en el marco teórico, tienes que ver videos. Y de acuerdo a esos videos, los que te he mandado, por cierto, ¿no? Todito tienes en tus registros. De acuerdo a eso se va construyendo el marco teórico, el índice, etcétera. O sea, hay una serie de requisitos exigentes que durante todo el año lo hemos hecho. No es de ahora. Por eso digo, si no has trabajado, por favor, no hagas. Lo vas a perjudicar a tu compañero o si no, finalmente es mejor que hagas un cursito de verano y con eso vences nomás la materia si tanto te desespera. Porque a mí sí que no me va a entrar ni un solo trabajo así jaladito de los pelos, como se dice entre comillas, copiadito de una tesis. No entra eso, porque la estructura que te he mandado te obliga a armar como un rompecabezas, pero de muy ingenioso, cómo haces tu introducción, tu planteamiento del problema, tus objetivos. Hoy día hemos hablado de eso. Los objetivos, la sincronización con las preguntas, con el planteamiento, la literatura, el marco teórico, o sea, es increíble. Bueno, es una recomendación, simplemente estoy esperando, por favor, pónganse a hacer el 1, 2, 3. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero entonces.